Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, jueves 10 de julio del 2025. Estamos dando inicio a la última conversación del día, página 13. Hoy día con un panel juvenil en todo sentido, el conductor y los dos panelistas. Vamos a saludar primero a Emilia García. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alan Álvarez, ¿qué tal? Aquí estamos, buenas tardes, Kike. Acá está el futuro de Chile. Oye, menos de 2 meses para el 18, ¿eh? ¿Ah? Menos de 2 meses para el 18, hoy día estaba mirando el calendario. Sí, en los matinales tienen puesto... Un poco más de 2 meses. Sí, un conteo. Un poquito más de 2 meses. Son 69 días, entiendo, algo así. Estupendo. Pero ¿quién está contando? En los En matinales todo caso, el cuentan. 18 no es solamente el 18, es desde el 1 de septiembre. 79 así me que- dicen acá. 70. 70. Ya, 70 días para el 18. Y si sí. te pedí un par de días administrativos, pues Claro. partir antes. Pedí licencia médica, por No, ejemplo. eso está mal. Que no Oye. te escuche la Contralora. Entremos a los temas. Emilia propone un tema que está muy contingente, que es el voto de los extranjeros. Porque esta es una discusión que malamente se ha llevado a cabo en esta coyuntura porque hay una elección ahora a puertas. Si esto se conversara fuera de las elecciones sería, me imagino, otro el tono. Aquí de sector a sector hay intereses políticos cuando se determina el voto obligatorio, si hay multa o no hay multa. Cuando la derecha critica a la izquierda, en un momento la derecha va a hacer lo mismo con esto. Sí, electoralmente siempre hay cuenta y aritmética para regar agua al propio molino. Pero en este caso se está debatiendo sobre si el voto migrante tiene que ser obligatorio, si hay multa o no hay multa. Y lo más, un poquito más macro es... Si Chile es muy laxo en términos que deje votar a los extranjeros que residen en este país, Emilia. Sí, el contexto por el que propongo este tema es porque cuando volvimos al voto obligatorio hace un par de años, se mandata que se legisle sobre la multa para los electores que no votan. Entonces, en el marco de esa obligación legal, entonces hay 2 iniciativas legislativas. Una está más avanzada que la otra, que en el fondo busca establecer cuál va a ser la sanción y la multa para las personas que no votan. Y en ese contexto es que el gobierno, al parecer, ha dilatado la tramitación porque se ha enfocado en esto del voto de los extranjeros. Y efectivamente lo que tú dices, Kike, es cierto. Chile probablemente tiene una de las legislaciones más laxas o permisivas respecto del voto de extranjeros. Pueden votar los residentes que llevan más de 5 años en Chile. Y obviamente que eso es un debate que debiésemos tener. Es una legislación que tenemos desde los 80 y obviamente que con los flujos migratorios que hemos tenido en los últimos años, vale la pena volver a preguntarse si es que esa legislación es correcta, pero yo veo un problema muy grave que y lo comentábamos con Alan afuera, que se esté dando este debate justamente ahora en la mitad de un proceso eleccionario. No, ni siquiera es previo porque ya tuvimos las primarias, así que ya estamos en la mitad. Y yo veo 3 problemas, sobre todo de estar pensando y cambiando las reglas del juego en la mitad. Lo primero es esto último. No es primera vez, de hecho, que cambiamos las reglas del juego en la mitad de un proceso. Lo vimos con la lista de independientes en el proceso constituyente. Está pasando actualmente con la reforma al sistema político y ahora lo vemos con el voto obligatorio. Y eso a mí me parece que tiene un problema que a veces es poco medible, pero que erosiona la confianza en las instituciones, obviamente que genera incertidumbre y transmite la idea de que el sistema político es maleable según conveniencias tácticas. Lo segundo, y que para mí es lo más evidente respecto al cálculo electoral, no sé si ayer o antes de ayer salió una encuesta de la Universidad del Desarrollo respecto del voto migrante, que mostraba lo que ya todos sabíamos, Claro. y es que el voto migrante tiende a favorecer a la derecha, no solamente a la oposición, sino que a la derecha. Más del 70%, de hecho, de lo que mostraba esta encuesta, es que más del 70% de los electores extranjeros votan por la derecha. ¿Y para qué decir los venezolanos? Y los venezolanos sobre todo, pero juntando en el fondo a José Antonio Cast, a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser, se prioriza, o sea, hay mayor preferencia por ese sector. Entonces obviamente que aquí hay un cálculo electoral de parte del gobierno
Y lo último, ya con esto cierro para darle ya el pase a Alan, que a mí me parece que la parte política es lo más importante por lo que acabo de generar, pero también aquí hay una gravedad institucional porque se está pasando a llevar mandatos explícitos de nuestra Constitución. Hoy día, de hecho, viene una carta muy interesante al director en el Mercurio de Sarko Luksic y José Ignacio Martínez que hablan un poco de esto y en el fondo habla de la omisión que podría estar incurriendo el Ejecutivo al paralizar el trámite legislativo, pero también ahora con este nuevo acuerdo pareciera que es solamente sancionar a los que no voten, pero que son ciudadanos y no necesariamente extranjeros. Ahora, también está en la discusión, que ese es tema aparte y no lo vamos a hablar ahora, el tema de la multa y el voto obligatorio. La magnitud de la multa. O la multa, de hecho, porque multa baja Es lo o mismo no que multa, no multa. es lo mismo que voto voluntario. Alan, ¿cómo ves tú el tema del voto extranjero desde tu mundo, desde el socialismo? Hay una mirada... El socialismo democrático declarado por muerto. Socialismo democrático. Hay una mirada Pero no menos aritmética. muerto que el Frente Amplio. Hay una mirada aritmética respecto de esto, es porque si los migrantes fueran de izquierda, ¿el mismo gallo cantaría? A ver, si los migrantes fueran de izquierda, chuta. Un buen Si hubiera llegado una contrafactor. oleada de exiliados de Milei. Claro. No, lo primero es que, claro, si hay un mandato constitucional, la Constitución es para cumplirla y debiese como el gobierno hacerse cargo de eso en esos términos. Lo primero que creo que, me imagino que va a decantar, y no nos olvidemos que el año pasado para la municipal también nos dimos como 4 o 5 vueltas para definir la multa y además el valor de la multa para el voto obligatorio. Y el esto último es minuto. El último minuto y costó un montón. Dicho eso, yo creo que aquí hay que ser ingenuo para no suponer que efectivamente hay deliberación con calculadora en mano. Es evidente que, así como en su momento la derecha con calculadora en mano planteaba que el voto tenía que ser solo voluntario, la izquierda igual ahora y mucho, o sea, no es que yo lo esté intuyendo, no es que lo esté especulando. Como hay declaraciones públicas de parlamentarios del oficialismo diciendo que los migrantes son electoralmente perjudiciales para nosotros. Entonces, aquí lo primero, creo que es importante revisar nuestra intuición o las perspectivas históricas que han tenido ambos sectores en materia de voto. La izquierda durante mucho tiempo planteó y abogó por el voto como una obligación, pero también en la universalización del mismo. Es decir, mientras más personas voten, es mejor, porque subyacía el supuesto, yo me acuerdo de Pancho Vidal diciendo algo así como, si la Pintana votara como votan las Condes, a la izquierda le iría muy bien. Porque Y ese era mayor abstención en la Pintana que en las cosas. Claro, y se presumía que esa abstención era electorado de izquierda. Entonces, a propósito de la idea de las clases y todo, pero bueno, eso se ha ido dibujando bastante. Entonces, la posición histórica de la izquierda era esa. Y la de la derecha, en cambio, era que en verdad el voto es un derecho, y como es un derecho, tiene que haber la libertad de decidir ejercer ese derecho o no. Y por lo tanto, ahí estaban más o menos los fundamentos que abogaban por el voto voluntario. Eso evidentemente ha cambiado y particularmente ahora queda claro a partir del voto migrante. Entonces, lo que yo creo que falta es que ambos sectores se hagan la pregunta de si en términos de fundamentos, en términos ideológicos, vamos a cambiar nuestra posición histórica en esta materia. Y creo que esa discusión no se ha dado. No se ha dado precisamente porque esto se viene haciendo y legislando a matacaballo, sobre la marcha, en medio de procesos electorales, pero la izquierda tiene que preguntarse si efectivamente va a renunciar a la idea de la universalización del voto, y la derecha tiene que preguntarse si efectivamente quiere cambiar la concepción del voto de un derecho a una obligación. Entonces, esa parte un poquito más profunda creo que habla del vaciamiento de contenido e ideológico que están teniendo ambos sectores. Perdón, voy a hacer un contrapunto ahí. Ahora cuando en la discusión para volver al voto obligatorio fue el oficialismo, de hecho más de 40 diputados del oficialismo fueron los que votaron en contra porque era el oficialismo el que no estaba a favor de volver al voto obligatorio. Pero y de hecho era la oposición hace el 2022 creo que fue el cambio, el que promovió y más o menos en bloque aprobó el voto obligatorio. Si no me equivoco, ahí estuvo el discurso entonces, de Gonzalo Winter diciendo que la multa era bueno, y discriminatoria también, con los pobres. Claro, y también ahí hay una inconsistencia política importante de la izquierda. Claro, pero
a lo que voy es que si nosotros miramos la trayectoria electoral completa de los sectores en Chile, los últimos 5 años son aquellos en que se ha dado vuelta la tortilla y se han cruzado las posiciones, pero para atrás era más o menos la posición que siempre han tenido. Sí, de acuerdo. Y ahí esa voltereta se ha dado sin una reflexión profunda. Entonces, efectivamente aquí hay dos cosas. Uno, la coyuntura electoral que nos lleva a discutir si es que el voto migrante tiene que ser obligatorio o no, o si se debiese permitir el voto migrante, o si se debiesen subir los requisitos para que un migrante pudiera votar. Pero también hay otra cuestión que hay que ponerla en perspectiva y que creo que esto alimenta la reflexión más profunda que nos falta. Y es que estamos viviendo cambios de tendencias, de macro tendencias, particularmente demográfica y de la multiculturalidad que se está convirtiendo la sociedad chilena, en que son inéditas, nunca las habíamos visto. Y por lo tanto, entender esto en las claves tradicionales, a ratos puede ser que te queden cortas esas claves tradicionales. Y por lo mismo, hoy día plantearnos efectivamente la posibilidad que personas que llevan 5 años en territorio nacional, que vienen de otro país, que no tienen nuestra cultura arraigada, tomen decisiones respecto a quién conduce el país, bueno, eso es una discusión que amerita dar, Sí, de todas pero maneras. desde esa perspectiva de entender que hay situaciones que son inéditas en la sociedad chilena y que son fenómenos globales. Sí. Pero- Sin ir más lejos, ningún chileno, o no sé si ninguno, pero ayer averiguaba, en Perú un chileno que lleva viviendo más de 5 años, creo que puede votar por alcalde, pero no puede votar por el presidente de la Claro, porque República Peruana y Hay que en otros diferenciar países. eso. En otros países se diferencia entre las elecciones locales y las Claro. elecciones generales. Exacto. Entonces, incorporemos esa observación natural que ni siquiera tenemos que medirla, o sea, la vivimos en la cotidianidad y la gente la tiene presente, que de hecho es un tema de características políticas también. Entonces, ¿vamos a dar esta discusión a propósito de una coyuntura electoral o vamos a tocar el tema desde la estructuralidad de hacia dónde va la sociedad y el país que estamos formando? Y por último, yo tiendo a creer que a diferencia de este filtro que uno hace de decir, no, mira, es que los migrantes venezolanos votan por la derecha y no sé, pues... Y los europeos por la claro, izquierda. y los migrantes europeos votan por la izquierda. Yo no sé si eso consistentemente a lo largo del tiempo va a ser así. Eso también puede cambiar. También pueden haber modificaciones en las preferencias de las personas porque puede que la izquierda de pronto decida hacer un plan económico de desarrollo, un plan de inclusión, un plan habilitante en términos laborales para la población migrante y conquista ese voto como en el mediano plazo. Entonces, ojo también ahí que a ratos se toman decisiones en base a conjeturas como si estas fueran pétreas, pero la verdad es que ya nos ha demostrado las últimas 500 elecciones que hemos tenido, porque muchas que hemos votado últimamente, que el comportamiento electoral de la población es muy dinámico y no necesariamente se leen las claves tradicionales de izquierda y derecha. Ahora, la excepcionalidad del momento, como dice Alan, uno puede reflexionar lo siguiente, ¿ah? ¿Por qué 5? ¿Por qué 6? ¿Por qué no 3? Y lo otro es que los inmigrantes que están llegando ahora en masa, que antes no llegaban en masa, están ocupando lugares de los colegios, en la salud, o sea, su vida se está armando en torno del sector público. Entonces mi pregunta es, si ellos dependen de las políticas públicas de salud, educación, vivienda, etcétera, ¿por qué no tienen derecho a elegir a las autoridades? Porque aquí la sospecha es que esta gente se va a ir. Porque si supiéramos que se iban a quedar, bueno, podrían votar, no hay problema. Entonces, la excepcionalidad, como dice Alan, ¿no debe llevar a pensar distinto a lo antiguo? Es una muy buena pregunta porque una cosa yo creo que acá hay que diferenciar entre migrantes irregulares y migrantes regulares. Claro. Los migrantes irregulares aún así pueden tener acceso, por ejemplo, a servicios básicos de salud, pero si estamos hablando de migrantes regulares que conviven y que hacen su vida acá, cabe preguntarse entonces cuáles son sus derechos y deberes cívicos también. Ahora bien,
creo que se podrían también poner más requisitos. Yo no soy experta en ningún caso en este tema, pero hoy en día es solamente la residencia por más de 5 años, pero no se pide, por ejemplo, si es que tiene algún trabajo o no, y quizá eso también podría ser importante saber. Y también a mí me parece interesante la propuesta de diferenciar entre de qué tipo de elecciones estamos hablando. Si son elecciones locales, bueno, entonces tiene sentido que una persona que se instaló en una comunidad, que ha hecho vida, que como bien dices, Quique, tiene a su hijo en el colegio y vive en un sector, pueda elegir a su alcalde o a sus concejales. Ahora, puede elegir también a su gobernador regional. Habría que preguntarse. ¿Y a su parlamentario? Y puede elegir a su parlamentario. Quizás puede elegir a su parlamentario, pero no elegir al gobernador regional. ¿Se acuerdan de esos que tenían nacionalidad italiana, que siempre les llegaban votos y podían elegir chilenos, pero y que votaban en su elección? O sea... Y yo creo que ahí mirar la experiencia internacional es clave. Por lo que decía Alan antes, los fenómenos migratorios no son exclusivos de Chile en ningún caso. Todos los países del mundo están viviendo fenómenos migratorios, Europa por de pronto. Entonces habría que mirar qué es lo que hacen eso y efectivamente Chile es el más permisivo en ese sentido y vale la pena volver a preguntarse entonces si es que los migrantes deben tener voto y en qué elecciones. ¿Y en qué calidad? Y en qué calidad. Porque alguien podría decir, ok, pero para que ellos son voluntarios. ¿Pero por qué? Pero hoy día, por eso mencionaba la carta hoy día del Mercurio, porque ahí mencionan no sé si es un fallo del Tribunal Constitucional que dice que en el fondo podría haber una inconstitucionalidad en separar a electores de ciudadanos. Hoy en día la multa en la Constitución habla de los electores que no votan y el proyecto de ley de Johanna Pérez, que probablemente sea el que se apruebe, habla solamente de multa para los ciudadanos que no votan. Entonces, ahí quizás podría haber un resquicio legal que no estamos mirando y probablemente o posiblemente el Tribunal Constitucional podría en las próximas semanas decir, oye, la multa tiene que ser para todos los electores. Igual. Y los electores actualmente incluyen a los migrantes que con residencia llevan más de 5 años en Chile, entonces la multa también tiene que ir para ellos. Y ahí, nos vamos a ver enfrascados de nuevo en esta misma discusión. Y yo quería hacer el punto que se me quedó en el tintero antes. Respecto de la inconsistencia política, Alan mencionó muy bien la inconsistencia que podría tener la derecha, pero recordemos que hasta hace muy poco, para los procesos constituyentes, la misma izquierda no solamente defendía proyectos de ley que le daban más derechos a la población migrante en términos de voto, sino que también defendían que fueran candidatos a convencionales constituyentes, lo incluía la propuesta del apruebo. De hecho, no contemplaba ningún requisito mayor. Entonces, ahora ha habido mucho más cambio y, como ha sido la tónica de los cambios en el oficialismo, no median razón y tampoco median explicaciones, lo que al menos hace pensar que entonces hay un interés político y electoral detrás y no tanto por convicción, y el próximo año que probablemente tengamos un gobierno de la actual oposición y que no vamos a tener elecciones, entonces se podría abrir de nuevo el debate. Hay que mirar entonces cuál vuelve a ser la posición de ese sector. Ahora creo que no van a abrir el debate en periodos no electorales, no van a abrir el debate, porque no les interesa el debate en los periodos que no son contingentes y que están relacionados con el resultado electoral o no. Aparte que hay cuando yo creo que cualquier gobierno que venga aprendió la lección de este gobierno, que cuando uno parte gobernando, no parte haciendo las reformas más importantes. No las deja para después de un plebiscito que más encima pierdes. Claro. Entonces, y no amarra todas las reformas a esa. Exacto. Yo creo que esa elección se aprendió. Pero mira, en materia de claro, las posiciones de la izquierda, aquí todo había un revoltijo. O sea,
La izquierda también defendió los retiros y la derecha también. O sea, como que aquí había un revoltijo de posiciones que dicen bastante del estado actual de la política. Ahora, si bien la izquierda ha cambiado su discurso respecto a la migración, a mí lo que me sorprende es que la derecha ha tenido siempre un discurso duro con la migración. Y sin embargo los migrantes votan por ello. Pero es que eso es muy paradójico. En Panel Ciudadano UDB, fíjate en el dato que le favorece a Kast, que son muy sancionatorios con Johannes Kaiser, pero no con Kast. Y eso como que permite concluir una hipótesis que está dando vuelta, que Kaiser ayuda a Kast porque lo corre hacia el centro. Porque con Kast no son tan vehementes y Kast y Kaiser tienen políticas más o menos Miami gana Donald De hecho, Trump. Kaiser... De hecho, Johannes Kaiser es menos apoyado que Janet Jara. El 28%, según la encuesta de Panel Ciudadano, vota por José Antonio Kast, el 19% por Matei, el 15% por Jara, el 11% por Kaiser y el 5% Parisi. Claro, pusieron... Parisi al parecer le está robando votos. Claro, pero en migrantes... general mucha gente ya no vota por Kaiser, en verdad. Pero... Claro, digo, los migrantes pusieron a Kaiser como el enemigo, no a Kast. Sí, pero claro, o sea, igual la derecha agrupa un cuestión importante. Ahora, en cuanto a la discusión del sector público ante migración, primero, efectivamente, en materia de alcaldes tienen algo que decir, o sea, y pueden decir cosas muy categóricas porque había población y electorado migrante en Recoleta cuando ganó Daniel Jadwe y cuando ganó Fares Jadwe. Claro. Hay población migrante y electorado migrante en la Estación Central y el alcalde independiente por Frente Amplio, que es Felipe Muñoz. Así como también población migrante votó por Irací y después votó por Mario Desbordes de manera categórica. Entonces, vuelvo a insistir. En San Miguel, en Independencia. En un montón de lugares. En todas esas comunas que aumentaron la población de votantes el año pasado, se perdió el oficialismo. Pero en otras ganó. Como en Recoleta, como en Estación Central. Entonces, no hay... Yo creo que a ratos la clave que se ve en los gobiernos locales no tiene tanto que ver con izquierda y derecha, tiene más que ver con gestión y de qué manera esa gestión se hace armoniosa para esta población migrante. Porque, o sea, la gente que vive en Santiago Centro habla mucho de las sensibilidades y a cualquiera que transite por ahí o trabaja en el centro, uno ve efectivamente lo complejo que se hace la convivencia entre la población que está ahí por las cocinerías en las calles, el comercio ambulante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema ahí. Y lo otro, que esto vuelve a ser una cuestión de percepción ciudadana, así como a la gente cuando le dicen, ¿cómo está la economía? No, está como el forro. Y su situación familiar, perfecto. ¿Cómo es su... ¿Qué opinan los migrantes? No, que se vayan todos. ¿Y usted ha tenido experiencia con migrantes? Sí, son todas muy buenas. Bueno, y lo que pasa con la ENUSC esta semana, que la seguridad es una percepción altísima, la inseguridad es una percepción altísima, pero en los datos no hay... La victimización ha ido... Entonces... Claro, hay problemas, sí, esos problemas efectivamente generan temor en la sociedad, pero fíjate que economía, migración y seguridad, que son estos temas donde está desalocado el diagnóstico de lo general versus lo particular o lo que yo vivo, son precisamente las teclas que se están tocando en esta elección presidencial. Entonces, hay que tener un ojo ahí de cómo a veces el relato o la propuesta de la discusión política exacerba más bien el conflicto en lugar de ir a dar soluciones, y todo liderazgo político tiene el deber de hacer política a partir de soluciones y de cambios y no de fomentar el miedo o la incertidumbre. Alan, Emilia, los convoco a seguir conversando en Página 13, pero antes de ir a una pequeña tanda saludamos a nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13, por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta acá en Página 13, jueves 10 de julio del 2025. Y Alan Álvarez propone el tema que está relacionado con las propuestas económicas de la campaña de Janet Jara. Hoy día en la mañana Nicolás Aguirre cerró la puerta. No solo cerró la puerta a integrarse al comando, cosa que yo por lo menos lo que leí entendí que era su voluntad, y entendí que la voluntad de Jara era acogerlo y recibirlo, sino que también hizo una crítica a las políticas que podría fomentar Janet Jara y basándose en lo que ella ha esbozado en el último tiempo, que está el sueldo vital, está el tema de la demanda interna, el fin del acuerdo SQM-Codelco, el fin de la AFP y todo eso. ¿Cómo ves el tema de las propuestas que ha hecho Jara y específicamente tu propuesta de tema, que es la demanda interna? Expliquemos de qué se trata. Sí, vamos, si estamos...
Preparamos la minuta. Oye, el acuerdo Sokimich-Codelco, yo no sé quién está de acuerdo ahora con... Es impresionante, ¿eh? Porque Jorge Quiroz, que es el principal está en contra, economista Matei está en de CAS, contra, la izquierda está en Pero hoy contra. día en la mañana Hernán Larraín Mate decía que estaba a favor. Claro, que Yo horizontal está estoy a favor por Sí. diferentes razones, pero ese no es el tema que nos convoca. En términos formales creo que estamos Sí. en contra. Claro. pero Ni en hablar de la términos reforma de permisos sustantivos, sectoriales, que... Ya, pero ¿de qué se trata Ya, esto de la vamos. demanda Oye, sí, mira, interna? para mí la demanda interna son los amigos que hicimos en el camino. Lo voy a decir así porque creo que está muy manoseado esto y es como el nuevo fetiche de la discusión económica en Chile después de haber tenido el fetiche de el nuevo modelo de desarrollo, que todo el mundo lo menciona, pero nadie dice cómo se hace. Entonces, ¿qué es la demanda interna? La demanda interna es una cuestión que tienen todos los países y que mide cuánto se gasta domésticamente en consumo de los hogares, en inversión en formación de capital, bruta de capital fijo y en el gasto de gobierno, ¿ya? Eso es así, se mide así, es una contabilidad y está establecido por norma y es un lenguaje común entre los economistas de todo el mundo para poder entenderse entre los bancos centrales. El año pasado, la demanda agregada, es decir, el PIB creció 2,6%, pero la demanda interna, que uno también en economía le llama absorción, creció 1,3%. Ese 1,3% de diferencia lo aporta la economía exportadora. Porque no se nos olvide que Chile es una economía pequeña y abierta al mundo, que está al rincón del mapa con vista al mar. Entonces, la mitad del crecimiento económico se explicó el año pasado a partir de la demanda interna y la otra mitad a partir del comercio internacional. Entonces, ¿qué es la demanda interna? Es un motor de la economía que te permite reactivar el comercio, la industria y los servicios. Bien fomentada te puede generar empleo y además te permite recaudar más impuestos. Pero, y aquí está el tema que a veces como que se está pasando por alto, esos son los supuestos razonables del modelo donde uno dice, mira, si todo sale bien, Claro, aquí vamos para esa dirección. cosa que no pasa casi. Pero cosa que no ha pasado y cosa que de hecho nosotros tenemos una experiencia en la historia de Chile, cuando esto se hace mal o cuando esto no funciona, lo que terminas haciendo es inyectarle inflación a la economía, terminas endeudándote de sobremanera porque necesitas seguir financiando el gasto público y no te da porque ya no estás creciendo, entonces te empiezas a endeudar, eso rompe la estabilidad fiscal de un país y finalmente el aumento de productividad que podrías tener es solo en el corto plazo y en el mediano plazo vuelves a lo mismo que tenías antes o incluso retrocedes. Argentina es un gran ejemplo de cómo el estímulo a la demanda interna o la política desarrollista mal empleada terminó estropeando esa economía y nos llevó a tener un Milei hoy día. Entonces, esto de la demanda interna es como echarle leña al fuego para que el fuego se avive, pero hay que tener cuidado, porque de repente el exceso de leña puede terminar por quemarte la olla. Entonces, algo que se nos viene muy a la mente y que ha sido parte de la historia es lo que propone Lord Keynes como política macroeconómica, ¿no? Gasto público que te permita la reactivación económica en contextos de crisis, en contextos difíciles, en contextos como, por ejemplo, post Segunda Guerra Mundial, en que Europa estaba en el piso y que el comercio internacional o la manera en que los países no se globalizaban todavía te exigía que las soluciones vinieran de manera endógena desde dentro de cada país. Entonces, aquí hemos llegado... Bueno, quedó claro lo que es la demanda interna. Aquí han habido discusiones, creo que uno de los que ha abierto esta discusión fue Guillermo Larraín, y creo que acá también hoy día el profe Nico Izaguirre dio en el clavo, que es una persona muy importante para estos efectos, porque a él le debemos, como decía don Clodomiro Almeida, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Nico Izaguirre fue, como ministro de Hacienda, quien estableció la regla fiscal y los mecanismos de estabilización que permitieron a Chile emplear políticas contracíclicas para poder superar momentos de crisis. O sea, estamos hablando de una persona que entiende mucho de esto y que ha hecho cambios estructurales en nuestro país. Entonces, Guillermo Larraín dice como sí, políticas de demanda interna son importantes. Por ejemplo, lo que hizo Velasco durante la crisis subprime, en que gastó, se entregaron bonos, se entregaron subsidios y permitió que Chile fuera uno de los países menos afectados por la crisis de 2008. Pero en crisis. En crisis. Entonces, ante un shock negativo... Pandemia. Claro, pandemia es otro ejemplo. Ante un shock negativo, tenemos que recurrir a la acción colectiva. ¿Y cuál es el mecanismo que tiene un país para la acción colectiva? Puede ser la Teletón, que es una cosa puntual, pero en general tiene que ver con el rol del Estado. Para eso está.
Entonces, lo que dice es como, ya, ok, hagamos política fiscal de esta manera, que sea contracíclica, pero cuando el ciclo es favorable, es decir, cuando las cosas están bien, nosotros también hemos definido un mecanismo. Y hemos definido un mecanismo a través de la política de finanzas públicas. Y esto es, tenemos evaluación social de proyectos para poder determinar si es que una idea de gasto es razonable. Quienes trabajamos formulando proyectos sabemos que esto es bien jodido. Tenemos una regla fiscal que no se está cumpliendo, pero que tiene un propósito claro. Y además tenemos mecanismos como las concesiones que permiten involucrar al sector privado y tercerizar la recaudación de gasto recaudación de tributos para poder financiar gasto público, por ejemplo, en obras públicas. Entonces, Guillermo Larraín decía, bueno, en verdad esto es como lo que se está planteando así como de rompirraja, así como demanda interna, es una política calequiana. Es decir, cambiemos la composición del gasto, es decir, tiremos más plata a consumo y a gasto de gobierno, y establezcamos que la demanda interna es el camino. Pero eso tiene un problema. Y es que si yo hago esto, yo necesito sacarle plata a quien cobrar más impuestos. ¿Y a quién le voy a cobrar más impuestos? Al que tiene más ahorro. Entonces voy a sacar de ese ahorro y se lo voy a pasar al que tiene menos ahorro. ¿Por qué? Porque tiene mayor propensión a gastar. Y en el corto plazo, cualquiera se puede imaginar que si ahorrar en un país llega a ser negativo o mal visto o sancionado, lo que voy a hacer es ahorrar fuera de mi país. Entonces, al final del día, lo que termina produciendo en la economía es salida de capital. O sea, claro, el 10% del PIB de Uruguay más o menos es como el ahorro de los argentinos. Y de Miami también. Entonces, Larraín viene diciendo como, esto ya se intentó. Aquí en Chile hay una experiencia de industrialización por sustitución de importaciones que partió con la creación de la Corfo y de la FED, mi querida facultad, y que terminó en todo lo que dijimos. Inflación, estancamiento de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que puede ser muy bien intencionado, puede terminar saliendo muy mal. En cambio, ya en el lado de las propuestas, hay una persona que ha estado trabajando en esto, que fue ministro de Economía, que es Carlos Minami. Y Carlos Minami lo que ha dicho es, mira, aquí, en el contexto más político, falta una idea de una segunda renovación del socialismo, y en el contexto más como industrial, tenemos que establecer una nueva vía chilena para poder desarrollar este país. Y lo que dice es que todas las personas que están hablando de esto, primero, están ignorando el contexto internacional. Todo lo que está pasando con Trump, aranceles, el fraccionamiento de la hegemonía mundial es algo que nos impacta. Se está ignorando también las desigualdades. La desigualdad medida a través de brechas de acceso tecnológico, brechas de acceso al trabajo, todo tipo de brechas que también están ahí y subyacen en hacer que sea más rígida nuestra economía. En el rentimbo de nuestras élites, que esto... Aníbal Pinto Santa Cruz escribió un libro maravilloso que se llama Chile, caso de desarrollo frustrado, cuyo prólogo en su segunda edición lo escribió el presidente Ricardo Lagos, que habla precisamente de cómo las élites han caído en el rentismo en lugar del desarrollismo y en el cortoplacismo que nos está comiendo. Entonces, la propuesta más o menos de lo que dice Carlos Minami es, bueno, vayamos a una nueva política industrial, consideremos la transición energética, pensemos en la electromovilidad, tengamos un sector exportador de segunda fase, pensemos el cambio climático, consideremos la inclusión social, consideremos la capacidad de Chile de tener autonomía económica. Pensemos también en la digitalización. Incorporemos también nueva institucionalidad. Pensemos en un director de orquesta del equipo económico, porque al final del día la autonomía del Banco Central es buena, el rol que cumple Hacienda con la política fiscal es buena, y la economía a través del fomento también hace cosas buenas, pero no hay una real coordinación en un proyecto país, porque tampoco sabemos hacia dónde va el país. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Hay ideas? ¿Hay capacidad? ¿Hay posibilidad de hacer un desarrollo? Sí. ¿Podemos establecer esta idea del nuevo modelo de desarrollo? Sí. ¿Industrializar? Sí. Pero hacia la demanda interna, no. El camino, dadas las características de la economía chilena, es un proceso de profundización de la demanda externa. No es hacia adentro donde Chile tiene que desarrollarse, es hacia afuera. Y para eso tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas. Y ahí está India. Y ahí está India, ahí está China, y ahí está un montón de países Indonesia que nosotros no tenemos la potencia en materia de mano de obra, pero sí tenemos recursos estratégicos que son fundamentales. Y por eso el acuerdo sobre el litio es tan buena idea. Emilia García, ¿qué te parece? La vuelta larga. Varias cosas, dice Alan, interesantes. Aparte, muchas gracias por la clase magistral de economía para quienes no somos economistas. Anoté varias cosas que me gustaría decir.
La primera es que me parece interesante cómo a Janet Jara se le puede dar vuelta la tortilla. ¿En qué sentido? En que en la campaña de las primarias ella era la gran figura de las reformas laborales, como las 40 horas, como la reforma de pensiones, y se me queda Tiene una más, sí, otra. Sueldo mínimo. Ah, y el sueldo mínimo. Esa justamente no se me podía quedar fuera. Y al parecer eso fue muy importante para movilizar a la cantidad de votos que obtuvo, pero en estos 4 meses, sobre todo si es que seguimos viendo los indicadores económicos que han salido en las últimas semanas, o como desempleo, tengo esto del Banco Central que a propósito de cuáles han sido las consecuencias del aumento del salario mínimo, puede ser que el electorado termine pensando que Janet Jara es la responsable de que actualmente haya mayor desempleo, tanto así que llegamos a los 2 dígitos en el desempleo femenino, o que haya mayor inflación, qué sé yo. Entonces, quizás eso que parecía en algún minuto ser como la mina de oro de Janet Jara, puede ser que el día de mañana sea lo que la termine por sepultar. Qué categórica, Emilia. Siempre me han dicho que soy muy categórica. Estoy en desacuerdo, por cierto. Y respecto de esta medida de las demandas internas, en el fondo, y que lo que busca es como sobrecalentar la economía, como mencioné recién, nuestro mercado laboral tampoco está en condiciones de seguir, ya está sobrecalentado, y el hecho de que Janet Jara proponga, por ejemplo, seguir aumentando el salario mínimo, es seguir pensando que el mercado puede canalizar bien todos esos costos laborales, y sabemos, por lo que ha dicho el Banco Central, que este tipo de medidas termina afectando no solamente el mercado laboral, sino que termina afectando a las personas que son a lo más vulnerables. De hecho, acá voy a leerlo para no equivocarme. Una conclusión del Banco Central es que las alzas al salario mínimo han reducido el empleo formal en un 4,8% promedio en las empresas que pagan salarios en torno al mínimo. O sea, las pymes. Y que son las personas empleadas más vulnerables. No estamos hablando de que hay mayor desempleo en los sectores más acomodados, sino que en las familias que son más vulnerables. Entonces, no solamente una irresponsabilidad porque económicamente no se sostiene, y como bien decía Alan, no se ha sostenido ni en Chile ni en el mundo. Y aparte porque es una propuesta de muy a largo plazo. Esto tiene costos concretísimos para las familias chilenas, y hoy en día que haya aumentado en casi 170.000 cesantes más las reformas laborales de Janet Jara, entonces estamos frente a un programa económico altamente irresponsable y muy desconectado con la realidad país, lo cual es paradójico en una candidata que demuestra mucha conexión con esas bases. Y ahí yo creo que queda la gran pregunta de, entonces, ¿cuál va a ser el rol que va a cumplir los economistas, como bien mencionaba Alan, como Nicolás Aguirre, que hoy día ya dijo que no se iba a incorporar al comando de Janet Jara, pero quedan todavía 4 meses de campaña, y la gran pregunta es entonces, bueno, ¿se van a quedar callados los 4 meses que quedan? Todas estas personas que son muy competentes y que han cumplido un rol muy importante en los últimos 20 o 30 años en nuestro país, que tienen mucho que decir, entonces no van a cumplir ningún rol, porque mal que mal ellos también fueron los que firmaron por esta primaria y se comprometieron a apoyar a el candidato que ganara. La candidatura que ganó era el Partido Comunista con este programa. Entonces ahora hay que asumir responsabilidades y no lavarse las manos, creo yo. Ahora, ante una pregunta, Alan, está relacionada con el tema. Ante una pregunta en un debate a Janet Jara, si le preguntan, ¿usted haría lo mismo que hizo Mario Marcel en este gobierno? ¿Qué respondería ella? Y a la respuesta sí haría lo mismo, entonces, porque usted dice demanda interna, reforma AFP, fin del acuerdo SQM Codelco, cuando todo eso lo hizo Marcel. Entonces, digo, ¿cómo se va a adecuar esta candidata
a las demandas que puede hacer el socialismo, tu partido, a tener una economía de mercado con participación del Estado, pero no irse por la demanda interna que no funciona. Sí. No ha tenido muchos partidarios la demanda interna. No. Oye, lo primero, yo solo decir que hace mucho tiempo que no escuchaba a una persona de derecha hablar bien de Nico Izaguirre. Tienden a culparlo de los patines, un montón de cosas más, entonces... Sí, los patines yo creo que... Sí, bueno, ya. Pero bueno, como llamativo. Janet Jara es mi candidata y yo voy a votar por ella en noviembre y en diciembre, porque uno empeñó la palabra y mi partido concurrió a esa elección y yo voy a votar por ella y probablemente haga campaña y todo lo demás. Entonces, como para no generar duda. Creo que hay un rearme natural. O sea, lo de la demanda interna es un párrafo de las 7 páginas de programa que presentó en primaria. No hay un gran plan establecido ahí a partir de eso. Y también tiene que haber un rearme, porque hoy día se suma, por ejemplo, Jorge Quiroga al comando de CAS. José Antonio Cas. Y básicamente es como desregulemos, como liberalismo, reduzcamos el Estado, es escuchar a Milei. Y Matei también... Que no lo ha hecho muy mal tampoco. O sea, cuando el costo social lo paga la clase media, yo creo que igual hay una cosa ahí. Y por otro lado, vemos que Evelyn Matei también tiene que rearmar sus propuestas, porque puso dudas con la reforma de pensiones y sus parlamentarios la aprobaron. Puso dudas con el acuerdo Codelco-Soquimich y sin embargo, yo hasta el menos no he visto una propuesta mejor para poder hacer la explotación del litio. La empresa nacional del litio claramente no es el camino. Entonces... esto es lo que quiere Jara. Bueno, yo creo que todos los candidatos tienen que hacer un rearme ya entrando a la carrera definitiva. Ahora, en cuanto a las reformas del gobierno, efectivamente... hoy día se están viendo efectos, pero toda reforma política es de largo plazo y sobre todo cuando son de características estructurales, y esto tienen costos y tienen beneficios. Y al final del día, lo que se calcula o lo que se hace desde la técnica para poder ver si es que la política es buena o no, es si es que en el neto tú terminas beneficiando más a la población que perjudicándola. Y efectivamente, cuando tú aumentas los costos relativos de contratar a alguien, termina pasando esto. Y hay diferentes cosas. Una cosa es ajustar el salario mínimo y otra muy distinta, por ejemplo, es promover un postnatal de 1 año, que eso efectivamente lo que va a hacer, eso sí que le va a pegar a la contratación femenina en Chile. Ahora, estos acuerdos fueron con los votos de Chile Vamos. También como que hay que tenerlo claro. Y particularmente lo de las 40 horas se hizo con el apoyo de los gremios empresariales. Entonces... tampoco pensamos que aquí como que Janet Jara tenía una varita mágica y dijo, aquí está resuelto. Aquí hubo un consenso político para poder implementarla. Porque el gobierno de Piñera propuso 41 horas. Era buena esa pelea, 41 a 40. Oye, solo 3 cosas de ideas que debiesen abordarse y creo que ojalá las tomen cualquier candidatura. Primero, participación laboral femenina. De cada 2 mujeres en edad de trabajar en Chile, una trabaja y la otra no. Y cuando se le pregunta a aquellas mujeres por qué no trabajan, a diferencia de lo que muchas personas creen que no es porque no quieren, no, es porque las labores de cuidado están divididas por género y una de cada 3 mujeres que no trabajan en Chile lo hacen porque tienen que ejercer labores de cuidado. Y la mayor cantidad de desempleadas está en el segmento 25-50, que es la edad donde supuestamente uno tiene su pic laboral. Exacto. Entonces ahí hay un temazo respecto a algo que tenemos que abordar. Hay gente que no está tampoco cotizando en que no está pensiones. cotizando y que efectivamente si tenéis como a un 25% de la población a trabajar fuera solo por condiciones estructurales, hay un tema. Otra cosa que debiésemos abordar, bueno, la formación académica, universitaria y técnica de este país que no está alineada con el mercado laboral. Hay gente que estudió arquitectura y termina trabajando de dibujante técnico. Hay gente que estudió ingeniería comercial y termina trabajando de cajero en un banco. Y así con un sinfín de ejemplos de subocupación, y eso también hay que atenderlo. Ese cajero o cajera supermercado que va condenado a morir esa pega. A partir de la automatización. Claro, ¿quién se hace cargo de la capacitación de esas personas? Estoy haciendo un estudio sobre eso. Qué bueno. Lo tercero, el fomento a las pymes. Aquí las pymes dan más del 50% de los puestos de trabajo en Chile y tenemos que pensar muy bien su régimen tributario, el acompañamiento público que tienen y de qué manera estas pymes se transforman en el motor productivo de nuestra economía. Emilia. Y agrego un último punto. Cierra el programa. ¿Cuáles van a ser también los incentivos a la formalidad? O sea, Alan levantó un punto muy importante que es de este proyecto de ley, inconstitucional aparte, que quiere aumentar el postnatal a 1 año. Esta semana creo que avanzó en su trámite legislativo. Es malita esa idea. Que ha salido en todos los medios, todas las entrevistas, a todas las personas de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, y todos
dicen que es una pésima medida, pero en año electoral, cuando alguien dice que algo es una pésima medida, pero es popular, es difícil. Oye, y pero el costo que va a tener para la formalidad, sobre todo del empleo femenino, es altísimo. Entonces tenemos que volver a preguntarnos cuáles entonces van a ser los incentivos para la formalidad laboral, y ahí yo creo que discutir de nuevo, bueno, ya lo estamos haciendo sobre sala cuna, que es un tema que llevamos discutiendo 10 años, 12 años. Una vergüenza. Y la conciliación trabajo-familia también es importantísimo, pero también preguntarnos cómo Chile puede sacar, desde sus recursos naturales, cómo puede ser competitivo y puede sumarse al carro, por ejemplo, de la transición energética. Y rápido. El tema, todo este tema de los data centers, que necesitan mucha agua y frío, y resulta que tenemos desiertos enormes, tenemos agua, y podríamos liderar ese mercado. Entonces hay muchos desafíos que podríamos abordar y que claramente no se podrían hacer si es Te doy que... un último en 5 segundos. El potencial logístico hoy día en las cadenas de valor de traslado, importaciones, exportaciones son súper grandes. Chile tiene puertos. Huachipato podría convertirse, ya que se va a cerrar la CAP, o se cerró, en un megapuerto que nos permita tener en consideración que en Perú los chinos armaron un megapuerto y tenemos que ser capaces de seguir presentes en el comercio del Pacífico. Habría que además precisarle a los parlamentarios que están por el postnatal de un año, y cuando uno no tiene pega, puede estar de postnatal 6 años. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl